Recibe la gloria y la alabanza. Recibe la gloria. Este viernes quieres acercarte conmigo a la presencia del Señor. Antes de pedir cualquier cosa, quieres levantar tus manos y decirle: Señor, recibe mi corazón, recibe mi perfume, perfume agradable a ti, Dios, de corazón. Dile: no quiero cantar algo sin sentir, algo sin vivir, algo sin creer. Te quiero ofrecer con mi voluntad, con sinceridad, lo mejor de mí. Si tuviera algo más, te lo daría. Si tuviera algo más, te lo daría. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego, mi Señor. Lo mejor de mí, mi mejor canción, y mi corazón yo te lo entrego, mi Señor. Dale tu corazón, dile conmigo a Él: no quiero cantar algo sin sentir, algo sin vivir, algo sin creer. Te quiero ofrecer con mi voluntad, con sinceridad, lo mejor de mí. Díselo. Si tuviera algo más, te lo daría. Si mi Dios, si tuviera algo más, te lo daría. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego, mi Señor. Lo mejor de mí, oh, mi mejor canción, y mi corazón yo te lo entrego, mi Señor. Si tuviera algo más, te lo daría. Oh, si tuviera algo más, te lo daría. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego, mi Señor. Lo mejor de mí, mi mejor canción, y mi corazón yo te lo entrego, mi Señor. Te doy mi corazón. Dale tu corazón en esta noche, este viernes. Adórale. Búscalo en este momento. Si mi Dios, te adoramos en tu presencia. Bienvenido eres, Espíritu. Tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante. Tu presencia. Sabes, hermano, Dios te escogió. Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. David decía:
Oh, tú, mi Dios, mi Señor, tú contemplaste mi embrión. Dios te escogió, hermano, desde antes de nacer, para estar con Él, hermano, para estar en la presencia de Dios. Y nada y nadie te puede quitar eso. Nunca será quitado de ti. Oh, tú que eres escogido, remanente. Por eso búscalo conmigo, dilo. Solo una cosa buscaré, y es estar a tus pies. Para eso nací, mi Dios. Solo una cosa es importante, que nunca me será quitada. Solo una cosa buscaré, y es estar a tus pies. Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros en nuestro culto virtual del día viernes. Gracias porque nos dan ese inmenso privilegio. Muchísimas gracias. Gracias también a los hermanos de la alabanza que siempre están ahí dispuestos a conducirnos. Están siempre ahí dispuestos a llevarnos por el Espíritu en la alabanza al Señor. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Vamos a comenzar el día de hoy y quisiera que pudiéramos nosotros adentrar en un tema que es bastante de nuestro tiempo, ¿verdad que sí? Es un verso que lo hemos utilizado bastante. Está en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Dice el verso 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vamos a dejarlo ahí. Padre, recibe la alabanza, Señor. Recibe la adoración. Que en el nombre de Jesús tu nombre sea exaltado por encima de todos los dioses y de todos los cielos, Señor. En el nombre de Jesús venimos en esta hora pidiendo que recibas nuestro perfume, nuestra adoración. Y que también, en tu infinita misericordia, nos des la gracia para poder compartir el deseo que está en tu corazón, el anhelo de tu corazón para con tu pueblo en estos últimos días. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que es nuestro Señor. Por Él. Amén. 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 Si tiene cómo acomodarse y sentarse un poquito a poner atención, porque estas cosas son para mí determinantes en los últimos días, en los últimos tiempos. Usted va a ver que el apóstol Pablo le enseña a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 le dice en el verso 1, pero debes saber esto. Es como que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Debemos saber esto. Y le dice a Timoteo, debes saber esto. Esto es algo que todos debemos saber. Dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, ¿verdad? Y cuando leemos los versos subsiguientes, parece que son muchas cosas las que dice, ¿verdad? Y a veces hasta queda mareado uno de leer tanta palabra que dice ahí, pero dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados,
salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales, dice, evita. Bueno, vamos a parar ahí. Parece que es una lista inmensa de cosas, pero si usted lo analiza bien, todo se deriva de una sola cosa, el amor. Ahí es donde está el tremendo problema. Qué tremendo, por eso dice que el que ama cumple con la ley. Verso 2 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ahí comienza la raíz. Ahí está la bifurcación, donde se empiezan a dividir las diferentes ramas de lo contrario al amor, que es el egoísmo, es el odio y el egoísmo. Por eso usted ve que todo esto se deriva de la falta de amor a Dios o de la falta del amor de Dios en la gente. Y no solamente en la gente del mundo, eso ya se sabe. Si este amor de Dios llega solo por el Espíritu Santo, y al Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir, no lo pueden tener. Está hablándole a la gente de la iglesia, que va a haber gente en la iglesia con estos problemas. Amadores de sí mismos. Y es que el amor no busca lo suyo. Lo importante entender es que esa primera expresión, de ahí se deriva todas las demás. Esa es la bifurcación que marca los diferentes caminos o los diferentes hilos donde se manifiesta después el avaro, el jactancioso, el soberbio, el blasfemo, el desobediente a los padres, el ingrato, el ingrato es el malagradecido, el irreverente que no tiene respeto para nadie. Dice, sin amor, claro, de ahí se deriva todo. Dice, implacable. ¿No ha visto cómo se ha vuelto la gente implacable, que no le importan pisotear a su propia madre, pisotear a su propio padre, pisotear a sus propios hijos? Y usted mire que son implacables. Mírelos. Y entre ellos se apoyan ellos mismos, porque tienen la misma naturaleza. No hay amor de Dios ahí. Por eso, allá en el Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 24, me parece que es en el verso 12, donde dice que el amor de muchos se enfriará. Es esto lo que está hablando. Consecuencia de que el amor de Dios se enfría es porque el hombre se vuelve amador de sí mismo. El hombre pervierte el espíritu y el concepto de lo que es el amor verdadero. No va a haber amor verdadero. El amor verdadero viene de Dios. Y el amor verdadero nunca deja de ser. Eso es lo importante que yo siempre salta a mi corazón. Esa expresión del apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser. Así que si un tiempo lo amé y ahora ya no lo amo, es porque nunca lo amé. Porque si fuera el amor de Dios, mire, no matter what, no matter how many mistakes you can make, I'm gonna love you. Anyways, no matter what. Si es el amor de Dios, no importa cuántos errores usted cometa, de todas maneras yo lo voy a amar. Porque el amor de Dios, el verdadero, nunca deja de ser. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que hay una perversión. El amor dice que no busca lo suyo. El amor no busca su propia gloria. El amor es capaz de sacrificarse por el otro. Y eso es lo que el egoísta, porque aquí hay un egoísmo donde dice amador de sí mismo. Dicho sea de paso, este es un fenómeno psicológico. Es un fenómeno psicológico que se llama narcisismo. El narcisista cree que solo él tiene la razón, que solo él es hermoso, solo él tiene lo que los demás no tienen, y él cómo me amo, cómo me quiero, cómo me adoro, ay, cómo me admiro yo mismo, y ese es el narcisista. Pero bueno, es eso, es como un egoísmo que entra, es una
condición en la que la gente cree que solo yo importo, solo mi felicidad es la que importa. Usted me está entendiendo muy bien, ¿verdad? Solo los propósitos que yo tengo son los que valen. Los demás no tienen importancia. Entonces, esto es una perversión del amor verdadero que no busca lo suyo, que no se regocija en la injusticia, sino en la verdad. El amor verdadero no anda con mentiras, diciendo cosas que no son. Pero aquí está el emproblemamiento de los últimos días. Y como consecuencia de esa perversión, prostitución, desviación del amor verdadero, del amor de Dios, entonces sufre la familia. Por eso en estos últimos días son días de familias quebradas, de familias disfuncionales, de familias separadas, de familias destruidas completamente. La destrucción familiar es consecuencia de la falta de amor. Porque si hubiese amor, la familia no se rompe. Las familias todas van a tener problemas. Los matrimonios, todos van a tener problemas. No existe un solo matrimonio que no tenga problemas, que no tenga desacuerdos, que no tenga situaciones de conflicto interno. Pero es en esas situaciones de conflicto interno, de choque, de opiniones, de desacuerdo, ahí es donde se testea, ahí es donde se prueba si realmente aquel matrimonio se fundó en el verdadero amor o solamente en el amor que es una pasión sexual, en el amor que es una apariencia, porque tenía el cuerpo muy bonito, porque tenía los ojos de tal color, porque era un buen partido y me convenía casarme con ese o con esa, porque estaba ahí en una posición económica muy buena, pero no había amor. Cuando vino la prueba, cuando vino la situación de desacuerdo, el choque, el conflicto, murió la flor. Y entonces, ya no te amo, ya no te quiero. Y las famosas expresiones, expresiones de Armando Manzanero, el amor que te tenía lo mataste. No, el amor no puede morir. El amor verdadero no muere, no deja de ser, no se puede morir. Entonces, cuando entra el divorcio, quiere decir que nunca hubo realmente un amor verdadero. Es que los conflictos, todos los matrimonios tienen conflictos, pero si tienen el amor de Dios, el amor verdadero, la familia permanece. Y ese es el problema que hoy está sufriendo el mundo entero, es la familia. Y la iglesia está plagado de esa situación. Y tenemos que decirlo, y discúlpeme los hermanos, tal vez usted conoció a Cristo ya casado por segunda vez, o casada por tercera vez, o casada por séptima vez, y tal vez el marido que ahora tienes no es tu marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Tal vez usted conoció a Cristo en esas circunstancias, así como la mujer samaritana. Ella conoció a Cristo con un montón de fracasos, pero cuando vino a Cristo, la vida cambió. Se supone que así tiene que ser. Cometimos errores porque no estábamos en Cristo. Nos casamos y nos divorciamos. Bueno, yo no estoy divorciado, pero digo, la gente que está divorciada, nos divorciamos porque no conocíamos del Señor, porque no sabíamos amar, no conocíamos de este amor de Dios, de este amor que es capaz de sacrificarse y darlo todo por el otro. Este amor en donde no se pone uno de primero, donde mi felicidad no es más importante que la felicidad de mis hijos. Mi felicidad no es más importante que la felicidad de los que me rodean. No, ese es el amor del mundo. Los amadores de sí mismos se ponen a sí mismos de primero. Por eso no pueden amar a Dios, porque a Dios hay que ponerlo de primero. A Dios se pone de primero, pero como ellos no saben poner a nadie de primero, porque son amadores de sí mismos, entonces se aman a sí mismos, se idolatran a sí mismos, se adoran a sí mismos, se alaban a sí mismos. Mírenlo cómo se alaban a sí mismos, cómo dicen de cuánto saben, cómo le dicen idiota y estúpido, imbécil, y ¿qué le voy a decir? Ignorantes, porque ellos creen que ellos son los que tienen
derecho a la alabanza y a la adoración. Se ponen ellos mismos en primer lugar, porque son amadores de sí mismos. Y eso es lo que destruye la familia. La familia de los últimos días va a ser una familia en crisis. Va a ser una familia de egoístas que simplemente se acostaron. Mire, hay una cosa que yo estoy completamente de acuerdo, y es que no se debería de dar dinero del gobierno para los abortos. Eso es de verdad, esa es una aberración del pensamiento liberal de los Estados Unidos. No deberíamos de estar financiando el aborto de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el aborto simplemente es el estímulo de estos que son amadores de sí mismos, estos que quieren darse el gusto sexual irresponsablemente, estos que cometen una irresponsabilidad sexual. ¿Por qué se quieren dar el gusto? Se aman a ellos mismos y quieren tener el derecho a tener placer sexual, gozo sexual con con la otra, con esto, hasta con el perro y el gato. Y que si hay un embarazo, que lo pague el gobierno. ¿Por qué tengo que pagar yo las irresponsabilidades de otro? ¿Por qué mejor no le enseñan a ser responsable? ¿Por qué no se dan clases familiares de lo importante que es el papá y la mamá en una familia? A no dejar a los hijos abandonados, a no regalar a los hijos, a no andar ahí abortando a los hijos. Ese es el aborto es el reflejo de este espíritu de amadores de sí mismos. Los que se aman a sí mismos piensan en su propio placer y no les importan las consecuencias. Ese es el pensamiento y la mentalidad. Yo respeto a la gente, y algunos tienen la opinión de que hay que abortar a alguien por violación. Eso es lo que uno oye. Déjeme decirle, yo soy hijo de violación. ¿Quién me pregunta a mí? Nadie me pregunta. Fíjese que si mi mamá me hubiera abortado, yo no estuviera predicándole a usted aquí. Si mi mamá me hubiera abortado, yo no estaría sirviéndole a Dios como le estoy sirviendo ahora. ¿Por qué no me preguntan a mí si yo estoy de acuerdo con que aborten por violación? Porque los que están opinando, gracias a Dios, ellos no fueron abortados. Porque si hubieran sido abortados, no estuvieran gritando ahí a favor del aborto. Pero como no los abortaron, por gracia de Dios y misericordia de Dios, entonces por eso tienen voz para andar gritando. Y a veces uno dice, qué raro, ¿eh? Los que no fueron abortados andan a favor del aborto. ¿Pero qué es esto? El resultado de una mentalidad de egoístas, de gente que se quiere complacer solo a sí misma y que los demás carguen con la responsabilidad, que el gobierno y los que pagan impuestos les paguen sus irresponsabilidades. Eso no es justo. Eso es injusto. Y ahí nos desemboca parte de la mentalidad liberal que hay en este país. Y por eso la alcahuetería con tanta cosa como el aborto. Qué cosas tremendas. ¿Cómo podemos hacer entender a esta gente que el tremendo problema es la falta del verdadero amor? Que si yo voy a tener revelaciones sexuales, yo tengo que ser responsable. Y si yo me quiero casar, tengo que ver si yo verdaderamente amo a esa persona. Y entonces a mí me tienen que explicar qué es el amor. El amor verdadero es sacrificio. El que se va a casar tiene que saber que va para el matadero. Él va a tener que sufrir por su cónyuge. Va a tener que hacer sacrificios por su cónyuge. Sea el esposo, sea la esposa. El esposo tiene que esforzarse por poner a su esposa como más importante que él. Igual la esposa. El esposo tiene que ser más importante que ella. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Todo lo perdona. Ahí dice, todo lo cree. El amor no tiene celos. Todo lo cree. Pero ese amor es el que va a estar en crisis en este tiempo. Y como parte de esa crisis, la familia, la destrucción de la familia. Matrimonios divorciados, matrimonios hablando de divorcio, los hijos viendo al papá durmiendo en el sillón. Y muchas veces me ha tocado hablar con gente, ¿y por qué no divorcia a su mujer si no la quiere?
y es porque tienen propiedades, es porque él tiene bienes raíces. Y si la mujer va a la corte, él va a tener que mocharse dándole la mitad de lo que él tiene y por eso no la divorcia. La ama, no la ama, por supuesto. Mire qué tremendo es esto. El interés. Cuando las cosas es por el interés a las propiedades, el interés al dinero. Amor no hay nada. De amor no hay nada. Por eso la crisis familiar que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo un tiempo de crisis familiar. Mire cuánta gente divorciada en el evangelio. Y fíjese usted que los pastores evangélicos se han vuelto unos alcahuetes de los divorcios. Con tal de tener a gente metida, a montones de gente en su congregación, alcahuetean todo lo que tienen que alcahuetear. Alcahuetean, por ejemplo, el divorcio. Ahí viene, qué terrible, hermano. Ahí vienen, hermano, a la misma iglesia. Ahí vienen los dos divorciados con sus dos parejas ahora casadas y son hasta amigos y se saludan. Qué democráticos que son, ¿verdad? Qué democráticos que son. ¿Ah? Y fíjese ahí que el hombre está casado allá en El Salvador y viene con su mujer acá y se agarra a otra sin divorciarse allá. Eso se llama bigamia. Hermano, yo he tenido casos así, en donde la gente se va de la iglesia enojada conmigo. Ay, y fíjese que es el espiritual, el que brincaba, el que sentía la presencia y tenía las visiones. Qué raro que el Espíritu Santo no le dijo, divórciese de la mujer que tienes en México. Qué raro. Y sentía la presencia de Dios y temblaba. Ay, pero estaba viviendo en bigamia. Esa es la familia cristiana de hoy. La familia está en crisis. Y fíjate qué interesante, lo tremendo. Yo toco esos puntos álgidos. Porque irónicamente eso es lo que Dios quiere salvar. La familia. En los últimos días, cuando hay crisis familiar, lo que Dios quiere salvar es la familia. Cuando hay crisis matrimonial, lo que Dios quiere salvar es el matrimonio. Y va a haber crisis porque el amor se enfriará. El amor en muchos se enfriará. Se volverán amadores de sí mismos, egoístas, narcisistas. Ellos son ególatras, adoradores de sí mismos. Y eso conduce a la destrucción de la familia. Y Dios está empeñado en salvar la familia el día de hoy, en estos últimos días. Así fue con Noé. Así fue con Lot. Incluso así fue con Moisés en tiempos de juicio. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo que le está pasando al mundo con el coronavirus es un juicio. Si usted pensó que ya el coronavirus se había ido, bájese de la moto. No se ha ido. Todavía va a estar aquí por mucho tiempo. Lo que pasa es que le están haciendo el maquillaje ahí por cuestiones políticas y nadie quiere decir que está subiendo, que todavía hay infecciones y que todavía hay gente que se muere. Todavía hay gente que se muere. Todavía hay pastores que se están muriendo de eso. Todavía hay cristianos que se mueren de eso. Todavía hay obispos y apóstoles que se están muriendo de coronavirus. Todavía el día de hoy. Por favor, si me ayuda un momentito con el... Sí. Es tremendo. Dios quiere salvar la familia. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se hace para salvar la familia? ¿Por qué me dice usted que Dios quiere salvar la familia? Bueno, hay razones en el Antiguo Testamento. Y es el caso de Noé, en donde Dios salvó su familia y le dijo a él que quería que se salvara su familia. Ahora lo vamos a leer. El caso de Lot. Los ángeles fueron a sacar su familia porque venía a juicio. Allá con Moisés, las 10 plagas de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Darle instrucciones a Israel de que se reunieran en las casas paternas, como familia. O sea que en los tiempos de juicio, Dios quiere salvar su familia, la familia de Dios, la familia del pueblo de Dios. ¿Qué se necesita para salvar la familia? En el caso de Noé, si usted va conmigo al libro de Génesis, capítulo 6, Dios habla con Noé en el capítulo 6 del libro de Génesis. Si usted lo busca en el verso 18.
Se necesitan algunas cosas para salvar la familia, para que Dios salve la familia. Busque el verso 18. Estoy en Génesis, capítulo 6, verso 18. Dice así: pero estableceré mi pacto. Oh, se necesita un pacto. Para que Dios salve tu familia, se necesita un pacto. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces necesitan dos cosas. Para que Dios salve la familia, usted no puede salvar su familia. Uno habla y dice, ¿cómo salvamos la familia? Bueno, nosotros no podemos salvarla, pero sí podemos hacer que se salve. ¿Cómo? Haciendo un pacto con Dios. Se necesita tener un pacto con el Señor. Ya nosotros tenemos un pacto. Se llama el nuevo pacto en la sangre de Jesús. El nuevo pacto en la sangre del Cordero. Todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que hemos aceptado que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y ahí derramó su sangre para lavarnos con su sangre de todos nuestros pecados. Todos los que fuimos lavados con la sangre del Cordero, esa sangre se llama la sangre del nuevo pacto. Tenemos pacto en Cristo Jesús. Pero se necesita otra cosa. Se necesita una palabra. Aquí Dios le está dando la palabra. Profecía es cuando Dios habla. Profecía es cuando Dios abre la boca y habla. Eso es profecía. Y dice aquí, Dios hablando, dando profecía, dice, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces se necesita un pacto y una palabra. Un pacto y una profecía. Eso es lo que se necesita para salvar la familia. Usted no ha notado, me imagino que lo ha leído, el versito que leímos de Hechos, capítulo 2, ¿verdad que sí? Me imagino que usted conoce un poquito la palabra de Dios, ¿verdad? Revisemos un momentito el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, y vamos a leer aquí lo que dice la palabra, analizarlo un poquito, en el capítulo 2. Dice aquí, verso 17, extrayendo del libro de Joel, dice el apóstol Pedro, verso 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí lo está leyendo? Sí, es lo que dice. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que la intención de Dios es una intención familiar. Está hablando de hijos y de hijas. Entonces, si dice vuestros hijos y vuestras hijas, ¿a quién le está hablando? A los padres. ¿No se está dando cuenta cómo habla Dios? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros. Cuando dice vuestros, ¿quiénes son los vuestros? Los papás. Porque dice vuestros, que quiere decir sus hijos y sus hijas. Entonces, cuando le dice sus, ¿a quién le está diciendo sus? A los papás de estos hijos y a los papás de estas hijas. O sea que la intención es involucrar la familia. Hechos 2:17 está diciendo que Dios quiere una familia profética. Una familia de profetas en los últimos días. Por eso, qué tremendo cuando dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, papás, ustedes, óiganme bien, yo voy a derramar el Espíritu Santo, y sus hijas y sus hijos profetizarán. O sea, tu familia, tu descendencia. Mire qué tremendo.
¿Sabe qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Que en los últimos días Dios va a levantar familias de profetas, padres profetas. Ahora le voy a explicar por qué. Hijos profetas, padres e hijos es la familia. Padres e hijos es la descendencia. Una descendencia profética. En los últimos días, el propósito de derramar el Espíritu sobre toda carne es levantar familias proféticas, pero eso es algo exclusivo de los últimos días. Este no es un fenómeno que se da antes de los últimos días. Aquí dice, léalo bien, verso 17, y sucederá. ¿Sabe lo que quiere decir sucederá? Quiere decir, it's gonna happen because it's gonna happen, because it's gonna happen. Va a pasar porque va a pasar y porque tiene que pasar. Eso es lo que quiere decir sucederá. Tiene que pasar. Dice, ¿cuándo va a pasar? Clarito dice, en los últimos días. Dice Dios. Este no dice perico a los palotes. Ese no lo dice el loco del Andy Zamora. No. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y como consecuencia de ese derramamiento, vuestros hijos y vuestras hijas se volverán profetas. Difícil de creer, ¿verdad? Incrédulos. Es difícil de creer para la gente, claro. Pero ahí dice, y dice sucederá. No dice ni siquiera que tal vez. No. En verdad, bueno, cuando Jesús decía en verdad era porque era en verdad. Pero cuando Él decía en verdad es porque aquello tenía porque tenía que ser. En verdad, en verdad. Por eso quiere decir, y sucederá. Y da el tiempo en los últimos días. Mire, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres se volverán amadores de sí mismos. Pero como donde abunda el pecado sobrepuja la gracia, entonces en ese mismo tiempo de tanto pecado y de tanta desgracia, entonces Dios derrama su Espíritu Santo en la iglesia para contrarrestar, para glorificarse, porque nunca brilla más la luz que cuando está más oscuro, donde hay tanto oscurantismo. Entonces yo estoy viendo hoy, cuando dice vuestros hijos y vuestras hijas, por tiempo pensé, ¿qué quiso decir eso? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Por qué dice hijas y hijos? ¿Por qué no dice la gente? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué no puso y todos, y mi iglesia, y mis siervos y mis siervas? Y lo dice más adelante, porque ahí lo dice en el verso 18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas. Pero entonces, ¿por qué dice vuestros hijos y vuestras hijas? Es sencillo. Lo que Dios quiere decirnos es que Él quiere una familia profética. Cuando comienza a decir ese verso 17, comienza a hablar, le está hablando a los padres acerca de sus hijos. El efecto, le está contando a los padres, el efecto que va a producir el derramamiento del Espíritu de Dios sobre su familia, sobre sus hijos y sus hijas. Eso es lo que le está diciendo. Por eso pone vuestros hijos y vuestras hijas y después sigue diciendo vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ya incluye a los demás. Pero dice, aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, ahí está hablando de la iglesia ya directamente, el liderazgo de la iglesia. Derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Mire qué tremendo. Dentro de todos estos grupos que está diciendo de jóvenes, de ancianos, de siervos y de siervas, también está incluyendo la familia. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso es lo que va a hacer Dios. Eso es lo que. ¿Y por qué dice vuestros jóvenes?
Porque esto no va a ser un asunto nada más de los padres de familia, de la gente mayor. Esto es un asunto que va a involucrar toda la familia. Por eso es que Dios pactó con Noé y le dio palabra. En la palabra le dijo, y entrarán en el arca tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos. Ahí está la familia. Ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra para tratar de rescatar la familia de Lot. Y por eso, en la 10ª plaga en Egipto, Dios los mandó a reunirse en las casas paternas, en sus familias, con sus familiares, en las casas paternas. Esto me demuestra la intención que hay en Dios. Dios lo que quiere es que haya familia profética, padres profetas, hijos profetas, jóvenes profetas, ancianos profetas. Eso es lo que quiere Dios en los últimos días. Eso es lo que quiere decir Hechos 2, 17 y 18. Eso es lo que quiere decir. Medítelo. Agarre después de la enseñanza. Siéntese usted y lea verso 17 y verso 18 y medite. Que te sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Cuando tú meditas, Él te va a hablar. En la meditación es donde Dios nos habla. En la oración hablamos nosotros, pero en la meditación, Dios es el que nos habla. Entonces, habiendo entendido esto, tenemos un desafío. Un desafío por delante para este tiempo. ¿Por qué será que Dios quiere? ¿Por qué es que Dios está hablando de levantar familias proféticas? Por el desafío de las tinieblas. Porque el sol se oscurecerá. Aquí lo dice. Verso 20. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Mire, solo vea las noticias. Mire los asesinatos, las masacres. Cómo la gente se mata de manera estúpida. Cómo un hombre agarra una ametralladora y le dispara a un autobús escolar sabiendo que ahí van niños. Y ametralla y dispara. Si no le importa cuántos niños mata, solo porque la mujer de él iba en el autobús y quería matar a la mujer. Y empezó a dispararle desde un carro al autobús que iba en marcha. Y no le importa la vida de nadie. Ese es el hombre de los últimos días. Ese es los amadores de sí mismos. Son capaces de destruir a su propia familia. Amadores de sí mismos. No les importa a quién matan, a quién dañan. No les importa las consecuencias de lo que le pase a nadie más. Porque se aman solo ellos mismos. Porque ellos son su propio Dios. Y solo les importa lo que a ellos les importa. Lo demás para ellos no importa. Porque son amadores de sí mismos. Y mire, qué interesante. Dice, el sol se convertirá en tinieblas. Eso es lo que nos está sucediendo. Las tinieblas no es que, ay, el eclipse. Sí, en una parte hubo eclipse, pero en otra parte no hubo eclipse. No está hablando de ese eclipse. Está hablando del oscurantismo espiritual. Está hablando del oscurantismo de la fe. Está hablando de las tinieblas de estar lejos de Dios. Está hablando de la oscuridad que es estar lejos de Dios. El que no está con Dios está en tinieblas. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo, está contra mí. El que no está en la luz, está en las tinieblas. Eso es lo que está sucediendo hoy.
Y qué tremendo cuando vemos que este es el hombre de los últimos días, la condición del mundo en los últimos días. Una condición de oscurantismo, alejamiento de Dios, una condición de ignorar la voluntad de Dios, ignorar que Dios es el que creó los cielos y la tierra, ignorar que Dios es nuestro creador, ignorar que Dios es Dios en el cielo y también aquí abajo en la tierra. El que no conoce eso está en tinieblas. El que no lo acepta es porque está en tinieblas. Y ese es el mundo en el que nos toca vivir a nosotros, a usted y a mí. Y por eso es que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Porque Dios necesita familias que se conviertan en lumbreras, en lámparas, en iluminación en medio de las tinieblas. Filipenses capítulo 2, si usted quiere ir conmigo. Al leer a Filipenses, podemos entender. Filipenses, déjeme leerlo para que podamos ir de acuerdo a la escritura. Dice el capítulo 2, está diciendo el verso 14. ¿Está conmigo, sí? Filipenses 2:14. Bueno, vamos a leer. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa como la de hoy, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra luminares tiene un numerito 2 ahí y te tira la bastardilla y dice estrellas o luces. O sea que nos toca ser la luz del mundo. Aunque usted no lo crea, para eso lo escogieron, para ser luminar, para ser un candelero, para ser un candelabro. Por eso tiene que venir en la profecía, para que vuestros hijos y vuestras hijas se conviertan en candeleros, en candelabros, para que vuestros hijos y vuestras hijas se conviertan en profetas y den palabra, y esa palabra es lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Por eso es que viene ese derramamiento, y va a ver que lo que quiere Dios es que toda la familia se convierta en un candelabro. No en un candelero, en un candelabro donde hay muchos que alumbran con la luz de Dios en medio de una generación torcida y perversa como la que estamos viendo el día de hoy. Por eso es que Él va a dar el espíritu de profecía, porque la palabra es la luz. Ahí lo dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Qué es esa palabra? La profecía. Por eso, pacto y profecía. Pacto y palabra. Eso es lo que vamos a tener para que se salven nuestras familias. Ya tenemos el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ese ya lo tenemos. Ahora viene la palabra. Ahí está la palabra. Sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne para que vuestros hijos y vuestras hijas, para que tu familia profetice. Qué tremendo es esta responsabilidad tan grande. ¿Cómo podemos lograr una familia profética? ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender un poquito de la profecía. Tenemos que entender que la profecía es cuando Dios habla, es Dios. Y en este tiempo tenemos el propósito de que a pesar de la pandemia, vamos a estar dando
seminarios, vamos a estar haciendo actividades de retiro con el propósito de dar profecía, con el propósito de ministrar palabra profética a las familias. Mire que para mí, es que cuando Dios me habla así, yo no tengo duda de lo que va a hacer. Hasta se me olvidó que ya el COVID está ahí afuera. Porque cuando Dios nos habla, Dios se compromete con nosotros. Si Dios nos ha hablado de verdad, Dios está comprometido y es porque queremos hacer su voluntad. Queremos desarrollar su propósito. El propósito de Dios se ha desarrollado en los últimos días. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Familias. Así como salvó la familia de Noé, así como se mandó ángeles a salvar la familia de Lot, así como Moisés dio instrucción para que se reunieran todos en las casas paternas por familia, así quiere hoy, pero para eso derramó su espíritu. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo va a ser este asunto? Primero, le está hablando a los padres. Hay una responsabilidad paterna en este asunto. ¿Cómo los hijos pueden ser profetas si los padres no se vuelven los maestros? ¿Cómo puedo recibir la profecía? ¿Cómo se puede recibir? ¿Cómo puedo llegar a ser un profeta yo para poder estimular a mis hijos, a mi familia, que busquen la palabra profética? Porque eso es lo que quiere Dios en los últimos días. Eso es lo que quiere. Va a haber profecía en los últimos días. Pero tenemos que saber instruir este pueblo. Porque afuera también, no solamente hay adivinadores, en la iglesia misma se han infiltrado falsos profetas. Profetas certeros, pero que esa palabra no viene de Dios. Profetas certeros, pero que no profetizan por el Espíritu Santo de Dios. Usted ya me ha oído hablar de ese tema, porque lo hemos vivido. Gracias a Dios, yo digo que después de que pasó toda esta tormenta profética que pasamos en la obra de Orange, en donde tuvimos unas malas experiencias, porque muchas veces queriendo ser más buenos que Dios, le damos el micrófono de profecía a cualquier persona que dice, mire, tengo una palabra de Dios. Y a veces pues está uno en un ministerio que se ha desarrollado mucho la liberación, pero que nos faltaba formación en lo profético. Le dimos el micrófono a gente que no profetizó de parte de Dios. Falsos profetas. Tuvimos mucho falso profeta que se movió en nuestro ministerio. ¿Cómo me di cuenta? Por la falta de amor. Usted va a conocer el verdadero profeta porque tiene el amor de Dios. Ese amor del que estamos hablando. A esos el amor se les enfrió. Andan profetizando, pero como no tienen el Espíritu Santo de Dios, no pueden tener acceso al amor de Dios. El profeta de Dios tiene que tener en su corazón, si tiene el Espíritu Santo le va a dar el amor de Dios. Ese amor que perdona al que lo persigue, ese amor que ora por los perseguidores, ese amor que es capaz de perdonar al enemigo. Ahí es donde se conoce la verdadera naturaleza de Dios en los individuos o en los profetas en este caso. Profeta certero que anda odiando, profeta certero que anda haciendo divisiones en la iglesia, eso no viene de Dios. Aunque sea certero, profeta certero que anda sacando gentes de las iglesias, eso no viene de Dios, porque el Espíritu Santo no vino a hacer divisiones. Ahí lo dice, capítulo 17 del libro de Juan. La gloria que me diste les he dado para que sean uno y no para que haya división. ¿Cómo se le ocurre que un profeta de Dios va a andar haciendo división? Porque no tienen el amor de Dios. Por eso andan hablando mal. Dice, ¿por qué cree que dice aquí? Léalo el verso 14. Haced todas las cosas sin murmuración. Ahí lo está diciendo. Profeta que murmura. Ese no viene de Dios. Profeta que anda llamando por teléfono para contar chismes. Ese no es de Dios. No tiene el Espíritu Santo y por eso no ama. Está en el clavo que tienen estos, que el amor de muchos se enfriará.
Y fíjese que si no se tiene el Espíritu Santo, no se puede amar con el amor de Dios. Por eso se les enfría el amor. Porque solo el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu Santo, nos hace amar como Dios ama. Perdonar al que nos ofende. Orar por los que nos persiguen. Amar a los que nos odian. Ahí es donde conoces al verdadero profeta. Ahí es donde conoces si el profeta está profetizando por el Espíritu de Dios. No es en el que sea certero, porque el diablo es bien certero. Sabiendo que le queda poco tiempo. Es bien certero. Conoce la Biblia al dedillo. No hay que leer la escriba. Y con eso tentó al Señor Jesús, porque conocía la Biblia. Lo tentó poniéndole la escritura, el Salmo 91. Aviéntate porque escrito está. Mire qué tremendo, qué abusivo, qué irrespetuoso, qué irreverente. Qué tremendo es esto. Entonces, vamos a tener que dar una instrucción a todo el pueblo de Dios. No se dejen engañar de los falsos profetas. Ahora, qué importante es entender esa diferencia, porque eso es lo que va a hacer que la gente sea engañada o que la gente sea instruida en la verdad. Cuando es el Espíritu de Dios el que está hablando. Porque el falso profeta puede estar diciendo la verdad, pero diciendo la verdad, esa palabra de verdad daña, divide, produce conflicto entre hermanos. Por eso qué tremendo es ese espíritu de insidia, ser insidioso. El insidioso es aquel que anda sembrando enemistad entre los hermanos. El insidioso es el que anda tratando de arrastrar la tercera parte de los hermanos de la iglesia para llevárselos a otro lado. Ese es el insidioso. Ahí no hay Espíritu Santo. Ahí no hay Espíritu de Dios. El insidioso es el que anda corrigiendo al pastor. El que anda diciéndole cómo tiene que predicar y qué es lo que tiene que predicar. Y si él sabe tanto, ¿por qué no predica él? Si él sabe tanto y Dios le habla tanto, ¿por qué no se pone de apóstol él? Porque lo que quiere el propósito es hacer daño. Porque son insidiosos. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Ahí es donde los conocemos. Pero mire qué importante va a ser esta instrucción. La familia. Ese es el punto para mí hoy. La familia profética. ¿Cómo podemos recibir el espíritu de profecía? Padre de familia. Qué tremendo es esto. ¿Cómo se puede recibir el espíritu de profecía? ¿Cómo se puede recibir el espíritu de profecía para que yo? Porque es interesante. Los dones se reciben. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando uno está bajo autoridad. Eso lo sabía el centurión. Yo tengo autoridad porque soy un hombre bajo autoridad. Por eso yo le digo a aquel que vaya y vaya, a aquel que venga y viene. Porque yo estoy bajo autoridad. Los dones se reciben cuando hay armonía. Los dones se reciben cuando todos estamos en el mismo espíritu y no hay división. Y no hay divisiones entre los hermanos. Lo que andan sembrando los insidiosos es la división, el pleito entre los hermanos, sacando gente de las iglesias. Miren, no hay que sacar gente de las iglesias. Lo que hay que ir a hacer es agarrar gente nueva. ¿Por qué tienen que estar pescando en pecera? Porque son insidiosos, porque no tienen el valor de ir a agarrar gente nueva. Por eso es que lo hacen. Pero mire qué importante cómo se recibe. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Si usted quiere regresar conmigo un momentito al libro de los Hechos, en el capítulo 2, aquí nos da la instrucción. Dice así, en el verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos juntos en un mismo lugar. Vamos a ponerlo así. Todos estaban en un mismo ministerio. Vamos a decirlo para que lo entienda. Todos estaban en una misma iglesia o todos estaban en una misma congregación. Pero dice ahí que estaban juntos y la palabra juntos tiene un dosito y usted va a ver que lo tira la bastardía. Dice unánimes. No había división. ¿Por qué
En muchas congregaciones lo que se manifiesta es un falso espíritu. Un espíritu de adivinación muchas veces, o la mayoría de las veces es una adivinación porque muchas veces la gente está profetizando por un espíritu satánico. ¿Por qué? Porque hay divisiones, porque hay murmuración. ¿No lo dijo Filipenses 2? Haced todo sin murmuración. Esa gente que anda murmurando, los insidiosos. Cuidado con los insidiosos que ponen a pelear, que vienen a malinformar al otro para que tú te enojes con el otro. Te tienen que poner a pelear con aquel. Te vienen a hablar de los defectos del pastor porque son bien hipócritas. Lo dicen a la espalda del pastor. Cuando están delante del pastor le dicen al pastor, pastor, ¿cómo lo usa Dios? Pastor, aquí vengo con la frente en alto. Así le dicen al pastor cuando lo tienen de frente. Apenas el pastor da la espalda, se ponen a murmurar del pastor. Usted, cuando mire eso delante de usted, sépalo. Ahí tiene a los falsos profetas. Ahí tiene a los falsos pastores. Hay que reconocerlos para no dejarse engañar. No estoy diciendo para insultarlos ni no, eso no entramos en eso. Simple y sencillamente no se deje engañar. Esos que andan haciendo división, esos que andan sembrando divisiones en los ministerios, en las iglesias. ¿Qué es lo que quiere decir unánime? De una sola alma, de un mismo sentir. Por eso qué bonito cuando el Señor Jesús le habla en el capítulo 17 de Juan y en la oración intercesora, y le dice al Padre, Padre, la gloria que me diste, esa gloria es el Espíritu Santo. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, para que estén unánimes, para que no haya división. Primero entonces, quiere decir que los que están en un mismo lugar, los que se congregan en un mismo lugar, tienen que estar unánimes. Si quieren recibir, porque por eso dice, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Ahí están los dones del Espíritu, el poder. Que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere que venga el Espíritu Santo? ¿Quiere que lo llene el Espíritu Santo? No ande con los que andan haciendo división. No se junte con los murmuradores. Aunque sean profetas certeros, no se junte con los que andan promoviendo las divisiones en las iglesias. Esos son los que se sientan en la silla de los escarnecedores. Por eso qué interesante. ¿Usted cree que si hubieran estado divididos, murmurando uno contra el otro y enojado uno contra el otro, hablando mal uno, hubiera venido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino porque ellos estaban unidos, porque ellos estaban juntos. Esa es la razón por la que vino. Por eso, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, yo lo haré, mi Padre lo hará, pero tienen que estar de acuerdo. ¿Qué significa eso? Juntos, unánimes, pero imagínense divididos. Si yo me pongo a orar con una persona que está enojada conmigo, ahí hay división. Dios no nos va a escuchar. Dios va a escuchar cuando hay unidad, cuando estamos unánimes, cuando los que estamos en el mismo ministerio, todos estamos unánimes. Pero qué terrible es estar en un ministerio y estar hablando mal del líder, estar hablando mal del pastor, estar hablando mal del apóstol, andar murmurando de los otros. Y eso es lo que sucede, que no nos han explicado por qué. Y muchas veces es gente que uno dice, ¿cómo la usa Dios? ¿Cuál Dios? Tal vez el Dios de este mundo. Porque la persona que anda haciendo división, la usa, pero no la usa Dios, la usa otra cosa. Se llamará espíritu de adivinación, será brujería o hechicería, lo que usted quiera, pero ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a traer unidad. Primero, si usted no quiere que le apaguen el don,
no ande con gente murmuradora. Esa es una de las clases importantes. ¿Y qué importante? ¿Cómo se reciben los dones? Primero tenemos que estar en unidad. Después, muy interesante lo que le dice Pablo a Timoteo a este respecto en Primera de Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le da una instrucción en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Le dice en el verso 14, aquí nos queda la enseñanza. No descuides el don espiritual. Ahí está hablando del don del Espíritu, que está en ti. Y mire, dice, que te fue conferido, que te fue entregado, que te fue transferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, vemos cómo se transfiere el Espíritu, cómo se transfieren los dones espirituales. En el libro segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1, también vuelve a hablar del tema. Dice el verso 6, por lo cual te recuerdo, por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti o que hay en ti por la imposición de mis manos. Por eso le hablé de estar bajo sujeción. Por eso le hablé del centurión que dijo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Timoteo estaba bajo la autoridad de Pablo y del presbiterio. El mayor es el que bendice al menor. No es el menor el que bendice al mayor. Dice el libro de Hebreos que como el mayor es el que bendice al menor, por eso Melquisedec como mayor bendijo a Abraham, que a la par de Melquisedec era menor. El mayor es el que bendice al menor, pero si el menor está insujeto, si el menor no tiene capacidad de obedecer ninguna instrucción del mayor, ¿cómo le va a ser transferido? Por eso tenemos que aprender a respetar a nuestras autoridades, a honrar a nuestras autoridades, a bendecir nuestras autoridades, a honrar la unción que nos bendice. Pablo era parte del presbiterio. Por eso en una parte habla del presbiterio y en otra parte dice la imposición de mis manos, porque él era miembro del presbiterio como apóstol que él era. Llamaron a Timoteo, igual que llamaron a Josué, igual que Moisés llamó a Josué y delante de toda la gente, todo el pueblo de Israel y de los sacerdotes, le impuso manos y le transfirió autoridad y dignidad. Las cosas espirituales se transmiten por imposición de manos. La imposición de manos es una doctrina de las doctrinas elementales, ¿ok? Y esa doctrina implica que el que impone manos es autoridad de aquel al que se le imponen las manos. Por eso el centurión dijo, yo soy un hombre que tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Es el mismo principio de la autoridad. Padres de familia, estoy preparando un seminario, estoy invitando a unos profetas de Christian International porque quiero que nos bendigan. Quiero que a ustedes como padres de familia les transfieran la autoridad profética como padres. Todos los días, en la mañana, yo tengo una nietecita, es mi hija, mi nietecita la más pequeñita, que ya no está pequeñita, ya casi me va alcanzando a mí, ya casi está más grande que yo, ¿verdad? Pero nos llama la atención. Usted sabe que vienen de una situación muy difícil que no vale la pena hablarla. Acá ese no es el caso, ¿verdad? Pero ellos vienen de una situación bastante difícil y producto de una familia disfuncional, de un matrimonio disfuncional. Pero la cuestión es que, ¿cómo cuesta reparar el alma?
¿Cómo cuesta trabajar con el que viene dañado, con el que viene resentido, con el que viene con dolor, con el que viene cortado y macheteado por todas partes? Pero ha sido un trabajo arduo y muy difícil tratar de acoplarnos, tratar de entendernos. Pero una de las cosas que he descubierto, tenía problemas ella con sus calificaciones en la escuela. Tenía dificultades, en el tiempo que no estaba con nosotros tenía dificultades con las calificaciones, andaba perdiendo los grados, pero era producto de una situación interna familiar que estaba sucediendo. Pero ahora, el entender esto, no hay mañana. Yo la voy a dejar. Personalmente, yo me levanto, no importa lo que esté pasando, no importa que tenga sueño y me haya acostado a las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, me levanto. Y hay una cosa muy bonita, que mi esposa se levanta, Jania se levanta y siempre la esperamos, ¿verdad? Ella come y todo. Y antes de montarnos en el carro para ir a la escuela, ponemos manos sobre ella, le agarramos sus manitos y profetizamos sobre ella. En el nombre de Jesús profetizamos hoy que te va a ir bien. En el nombre de Jesús no se te acercará el coronavirus. En el nombre de Jesús a ti no se te acercará la plaga. En el nombre de Jesús tu mente va a entender las explicaciones de hoy. Espíritu Santo, toca su mente y permite que ella pueda entender, Señor, con claridad. En el nombre de Jesús profetizo que vas a entender, profetizo que vas a tener un día maravilloso el día de hoy, profetizo que así como sales de bien, así regresarás con bien. Esas son las profecías. ¿Y usted cree? Ella está aprendiendo. Ella está aprendiendo. Y fíjese que a pesar de toda la situación que muchos de ustedes ya conocen, tengo unos nietos que ven visiones. Tengo unos nietos que muchas veces se sientan conmigo a decirme: abuelo, fíjese que me soñé con esto y con esto y con esto y con esto y con esto. ¿Qué quiere decir? ¡Wow! ¿Ah? ¿Pero qué es? Es lo que yo le quiero decir. Mire, no importa qué tan emproblemada esté tu familia, usted lo que necesita es agarrarse del pacto de Jesucristo y someterse a una autoridad profética, así como Timoteo se sometió a la autoridad de Pablo, porque el mayor va a bendecir al menor. Es una regla espiritual. Son los principios del reino de los cielos. Hemos estado hablando mucho de los principios. Y uno de esos principios es que el mayor es el que bendice al menor. No es el menor al mayor. Es el mayor el que bendice al menor. Es ¿qué le voy a decir para no? El que es el discípulo, ese es el que recibe del maestro. El aprendiz es el que aprende y el que recibe del que sabe más. El mayor bendice al menor. Prepárate porque estoy planeando en mi corazón ya, estoy haciendo las gestiones, quiero llamarlos a todos ustedes por familias y quiero que los profetas bendigan a los padres de familia y les transfieran esa palabra profética para que ellos puedan profetizar sobre sus hijos, para que ellos puedan bendecir a sus hijos proféticamente, para que ellos puedan poner las manos sobre sus hijos, aún sobre sus hijos mayores, aún sobre sus hijos casados, que como autoridad que son de ellos, ustedes puedan poner manos, bendecirlos, bendecir sus trabajos, bendecir sus ministerios, bendecir sus finanzas, bendecir sus familias, bendecir todo lo que tienen proféticamente, porque eso es lo que quiere Dios en los últimos días, que haya familia profética, para que nosotros podamos ser portadores de la luz de Dios, de la luz verdadera, en medio de una generación perversa y torcida, en medio de una generación de oscurantismo, de engaño y de mentira. Que la iglesia, que las familias de la iglesia, que las familias proféticas se conviertan en ese candelero, en ese candelabro que alumbra donde hay tinieblas en los últimos días. Por eso quiero terminar hoy
diciéndole a usted, haga ese ejercicio en su casa. Prepárate porque quiero llamarte a una actividad en la que quiero que yo y los profetas y la cobertura donde estamos, que es una cobertura profética, por eso hubo un cambio, porque se necesitaba ya avanzar de la liberación. Tenemos la liberación, pues ya que avanzar a lo profético, porque son los últimos días, son tiempos de profecía. Y yo quiero que usted reciba esa activación, ese impartimiento profético, no para que ande en el mundo entero, no, con su propia familia. No necesitas ir a la península de Kamchatka. No necesitas irte al desierto de Sahara. No necesitas irse a la Guinea Ecuatorial. Con solo que lo hicieras con tu propia familia. Con solo que le profetizara a tus hijos pequeños. Con solo que le sacara palabra profética y en el nombre de Jesús los bendijeras a ellos y bendijeras hasta a tus hijos grandes, bendiciéndoles sus trabajos, diciéndoles en el nombre de Jesús profetizo que todo lo que hagas te saldrá bien y de que tus manos van a estar bendecidas, que tus manos van a estar multiplicadas y que el oro y la harina no faltarán en tu mano porque le estás sirviendo a Dios, porque la gracia de Dios está sobre ti y que tú le profetices a tu propia familia, comenzando por tus hijos, porque en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Eso es lo que quiere Dios, una familia profética. Prepárate, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Prepárate, porque por ahí va Dios. Eso es lo que necesita. Lámparas encendidas con su palabra, candelabros encendidos con la unción profética, dando la palabra que alumbra, la palabra que saca de la ignorancia, la palabra que saca del pecado, la palabra que saca de la oscuridad. Eso es lo que Dios quiere en los últimos días. Ese candelabro va a ser tu familia, va a ser las familias de Dios. Nos tenemos que salir de la iglesia. Óigame lo que le estoy diciendo. Dios quiere que nos salgamos de las paredes de la iglesia. La gente está muy acomodada en los edificios. La gente está muy acostumbrada a la reunión en el edificio. Pero ¿qué quiere que le diga? Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Dios quiere que salgamos de las paredes, que salgamos del edificio y que comencemos con la familia que no está en el edificio. Es nuestro propio hogar. Que vuestros hijos y vuestras hijas alumbren, profeticen, que den palabra, que den instrucción, que saquen del pecado, que saquen de la maldición, que saquen de la brujería, que saquen de la hechicería con el respaldo de Dios. Eso es lo que Dios quiere en los últimos días. Que haya familias proféticas. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio a partir del domingo 31 de octubre. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito,
área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. Estimados amigos, amados hermanos, les habla el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, que estamos asociados con Christian International Ministries. Durante el tiempo de la pandemia, se logró desarrollar una iglesia virtual, una iglesia online. Y quiero decirles que aunque próximamente abriremos los cultos presenciales en nuestro edificio, acá en el sur de California, no vamos a dejar abandonada la congregación online. Por solicitud de muchas personas en América Latina y también en los Estados Unidos, hay personas que nos han pedido la cobertura ministerial. Hay personas que online nos han llamado de diferentes países y nos han manifestado su deseo de tener la cobertura de nuestro ministerio, y hemos orado por ellos. Pero también me han preguntado cuál es la mejor forma de poder ofrendar y de poder aportar para el ministerio, y con ese propósito hemos presentado o hemos preparado este material con el deseo y con el ánimo de facilitarles a ustedes, los que sientan a bien en su corazón, los que sientan el impulso en su espíritu de aportar para nuestro ministerio. Para hacer esto, usted puede hacerlo de la siguiente manera. Hemos preparado un sistema de aplicaciones que le va a facilitar a usted aportar para la obra del ministerio en los últimos tiempos. Usted lo va a poder hacer utilizando estas aplicaciones, por ejemplo, Cash App, Venmo, Zelle, PayPal. También va a poder utilizar el QR Code, y por último también incluso nuestra cuenta en el Bank of America, Aquí está la información y vamos a presentársela de la siguiente manera, así de esta forma. Cash App, usted lo único que necesita es poner como username, poner el símbolo de dólares, y como está ahí, como lo puede ver usted aquí, el símbolo de dólares, y después Iglesia Obra de Orange. Eso es lo que se necesita. Y también para Venmo, dicen que estas aplicaciones son fáciles de manejar. Lo único que tiene que hacer usted es poner @Iglesia Obra de Orange, y eso le va a dar acceso a que usted pueda hacer una transferencia con su aportación para nuestro ministerio. También, si usted lo desea, puede utilizar esta aplicación llamada Zelle. Se está volviendo muy famosa Zelle, y le va a pedir una dirección de correo electrónico. Eso es lo que le va a pedir para poder accesarlo. Y usted va a poner como correo electrónico o email oficinaodo@yahoo.com. También usted puede utilizar la aplicación de PayPal, pero con PayPal hay que tener un poquito de cuidado, porque usted tiene que marcar con claridad que es Friends and Family, amigos y familia, porque si no lo hace, entonces PayPal le va a hacer un cobro por hacer esa transferencia. Pero aquí usted tiene, como lo puede ver, para poder accesarlo, usted lo puede hacer a través de la website odo@gmail.com. Obsérvelo bien, va a ser esta website odo@gmail.com. También usted puede hacer depósitos directos en nuestra cuenta bancaria si está en los Estados Unidos, y ahí tiene el número de cuenta en rojo. Ahí se lo estamos poniendo en rojo para que lo vea. Número de cuenta 125-14-74102. Ese es el número de cuenta. En algunas oportunidades piden el routing number, que es este que está acá. El routing number es 121-000-358. Ahí está la información. Usted puede tomarle fotografía para tenerlo ahí guardado
para el momento que lo necesite. También vamos a ver en nuestra programación, cuando la vea, va a aparecer en una esquinita este símbolo que se llama QR Code. Es este símbolo que está aquí. Usted lo que tiene que hacer es tomar su teléfono, ir a la cámara como que le fuera a tomar una fotografía, enfóquelo, espere unos segundos y le va a salir una pestaña en la parte superior del teléfono. Usted le va a hacer clic y lo va a llevar directamente a las donaciones. Esperamos que con esto haya más facilidad. Usted puede también ir a nuestra website, a la website de la Iglesia La Obra de Orange, y la website es, como usted ya lo debe saber, www.obradeorange.com. Si usted va a nuestra website, usted va a ver una pestañita que dice donativos. Usted le va a hacer clic a donativos y ahí le va a salir todo bien fácil para que usted haga su aportación al ministerio, a nuestro ministerio. Para los que viven aquí en el sur de California, para los que tienen la posibilidad de viajar hasta nuestras oficinas, si usted también puede hacer eso, usted también puede venir a nuestra oficina y entregarlo personalmente en nuestras oficinas. Todo eso lo hacemos con el deseo de facilitarle a usted la forma de aportar a nuestro ministerio, que es un ministerio que está trabajando para el cumplimiento del propósito del Señor en los últimos tiempos. Gracias, amigos. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale.